cometer un fatídico error. Si se utilizan con habilidad y astucia, las herramientas de engaño pueden ser las armas más letales de todas. Desde tanques falsos hasta transmisiones adulteradas y hasta el espía cuyas mentiras llevaron a Hitler a la ruina. Instrumentos de despiste en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. Instrumentos de despiste. Desde la primera vez que el hombre empuñó las armas, el engaño ha formado parte de la guerra. El engaño es la otra cara de la moneda de la estrategia. El engaño militar consiste en ocultar tus puntos fuertes y al mismo tiempo ocultar tus puntos débiles. Consiste en engañar al enemigo para que te ataque allí donde eres fuerte y para impedir que te ataque allí donde eres débil. El engaño es vital, ya que si puedes conseguir que el enemigo siempre dude de tus intenciones, cuentas con una ventaja muy clara. Toda la base de gran parte de la táctica y la estrategia militar consiste en el engaño. Puede ser tan simple como ocultarse tras un árbol o tan complejo como crear un falso ejército. Pero los medios y los objetivos del engaño militar son los mismos en esencia. Básicamente lo que intentas es burlar por completo al enemigo para que haga unos preparativos que supongan un desperdicio de sus recursos. El hábil uso de mentiras, sigilo y subterfugio en tiempos de guerra puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. A medida que ha ido aumentando la complejidad de las guerras, más importancia ha ido cobrando el papel del engaño. Quizás la forma más antigua y simple del engaño táctico sea el camuflaje. Utilizado a lo largo de la historia, fue en la Primera Guerra Mundial con la mejora de los prismáticos y la llegada del reconocimiento aéreo cuando esta práctica se vio obligada a evolucionar hasta el grado de arte. En la Primera Guerra Mundial, cuando la lucha en el frente occidental se volvió bastante estática, resultaba muy difícil hacer algo sin ser visto por el otro bando, de modo que el camuflaje entró en acción. En otoño de 1914, el artista Guirin de Esquébola, un soldado del ejército francés, hizo la primera propuesta de utilizar lienzos pintados para ocultar los cañones de su unidad. Hasta entonces, solo se habían usado materiales naturales como ramas y barro con tal fin. El Estado Mayor francés quedó tan impresionado con la obra de Esquébola que le ascendieron a teniente y le pusieron al mando de la primera unidad de camuflaje en la historia moderna. El ejército británico seguiría sus pasos creando su propio cuerpo de camuflaje en 1915. Los primeros en probar el camuflaje fueron los franceses y luego los británicos lo adoptaron y pasó a ser función de los ingenieros reales. Formamos unidades de especialistas cuya misión era idear métodos de camuflaje y luego elaborar los materiales necesarios. Era un grupo de personas muy interesantes. El servicio de camuflaje británico reclutó artistas, escultores y pintores de decorados teatrales. Bajo el nombre de Parque de Trabajos Especiales, eran algo similar a sus colegas franceses. Cuando los americanos entraron en la guerra en 1917, el general John Pershing, comandante en jefe de las tropas americanas en Francia, exigió la creación de una unidad similar en su ejército. Aparte de elaborar lienzos y redes para ocultar armamento e instalaciones, los camufladores de Esquébola recibieron órdenes de hacer, entre otras cosas, puestos de observación disfrazados de animales o árboles. A
medida que aumentaban los reconocimientos aéreos, lo mismo sucedía con la demanda de camuflaje. Para 1918, la unidad de Esquébola empleaba a más de 9.000 hombres y mujeres, tanto militares como civiles. En la Segunda Guerra Mundial, el camuflaje formaba ya parte aceptada de la planificación táctica. Todo soldado era adiestrado para ocultarse a sí mismo y a su equipo. Los uniformes de camuflaje pasaron a ser algo normal, a veces con retoque sobre la marcha para adaptarse a las condiciones cambiantes, si bien otras veces las circunstancias exigían un poco de improvisación. El equipo pesado, camiones, tanques y artillería recibía un tratamiento especial. El objetivo del camuflaje es romper la línea de un equipamiento militar, de modo que parezca algo no tan potente, menos potente, inocente o que desaparezca por completo. Se pintaban los objetos de acuerdo al terreno, clima y estación. Verdes y marrones para los bosques europeos en verano, blanco para el invierno ruso y caquis y marrones para el desierto norafricano. Se usaban redes tejidas con tiras de arpillera debidamente coloreadas para enmascarar las formas y eliminar las delatadoras sombras. Estas técnicas se complementaban a menudo con materiales naturales como ramas o paja. Los alemanes emplearon con habilidad los principios del camuflaje para esconder lo que en teoría era imposible de esconder: los grandes cañones del muro atlántico. Un complejo de cemento, alambradas y nidos de ametralladoras de 3.800 kilómetros de largo, destinado a defender la fortaleza europea de una invasión aliada. Claro que ninguna de estas técnicas, por muy artística que fuera su aplicación, podían ocultar a un tanque a toda marcha. El camuflaje solo era realmente eficaz cuando el tanque estaba parado. Una de las grandes ventajas del camuflaje es que si tienes un tanque escondido en algún sitio sin que el enemigo lo vea, y si ese tanque puede lanzar 3 o 4 andanadas antes de ser visto, es muy posible que derribe a 3 o 4 tanques. Esa es una gran ventaja, pero a costa de sacrificar su otra gran ventaja, que es la movilidad. Una vez descubierto, tiene que largarse corriendo, porque si no le van a machacar donde quiera que esté. Al no contar con la movilidad del tanque, los arsenales y los búnkers solo disponían de unos centímetros de cemento y de un camuflaje imaginativo para protegerse. Los ocultaban cuando era posible e intentaban dotarlos de una apariencia menos amenazadora cuando la invisibilidad no era posible. Con un poco de pintura y algo de imaginación, hasta los emplazamientos de grandes cañones podían resultar menos sospechosos. Pero la Segunda Guerra Mundial traería consigo una amenaza. Si nos fijamos en la historia del camuflaje, este alcanza su auge en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los motivos para ello es que se añade un elemento nuevo, que es: ¿qué aspecto tiene esto desde el aire? Ahora ya existe una gran vigilancia aérea. Los aviones de reconocimiento van a sobrevolar tu zona y van a estudiar dónde tienes tus fábricas de bombas o dónde tienes tus tropas. De modo que necesitas el camuflaje para evitar ser visto desde el aire. Por primera vez, los aviones de largo recorrido hicieron necesario el camuflaje de posiciones muy lejanas de la línea de frente. Ciudades, fábricas y aeródromos que antes estaban fuera del alcance de la lucha pasaron de repente a correr un riesgo alarmante. A medida que fue representando una mayor amenaza, el avión también fue aumentando su valor. Para paliar su vulnerabilidad, trasladaron a los aviones desde los aeródromos hasta las zonas residenciales, donde era menos probable que sufriesen un ataque, y en tal caso, solo podían ser dañados uno por uno. Para una mayor protección, se camuflaron más de 600 aeródromos en Gran Bretaña con pintura y setos artificiales. Es muy difícil camuflar un aeródromo, sobre todo si tiene una pista de cemento. Puedes pintar la pista para que se parezca al terreno circundante, ya sea verde o marrón o algo así. Pero es inevitable que desde distintos ángulos ofrezca distintos reflejos debido al sol. Sería muy difícil de camuflar. Mientras tanto, ambos bandos lanzaron grandes programas de camuflaje civil en un intento de proteger los blancos no militares.
El pintarlo todo, hasta los coches, se convirtió casi en una obsesión nacional en 1939, 40 y 41, cuando la Luftwaffe estaba en su auge de bombardeos contra el Reino Unido. Los coches iban pintados de verde y negro, como si un coche en movimiento pudiese camuflarse. El camuflaje civil era un espejo del militar. Se pintaban los edificios para que se fundieran con el paisaje que los rodeaba y se usaban redes para enmascarar las sombras que proyectaban. Se alteraron los lugares característicos, se drenaron los lagos y se camuflaron los meandros de los ríos con redes para privar a los pilotos enemigos de posibles ayudas en la navegación. El surgimiento del avión también exigió la disposición de cañones antiaéreos por todo el país y por consiguiente había que proteger esos cañones. En las zonas rurales, donde la falta de vegetación frondosa hacía que las formas de camuflaje tradicional resultasen inviables, se ocultaban los cañones antiaéreos de formas muy creativas. Una granja falsa, hecha de materiales ligeros, podía moverse en cuestión de segundos. El techo de este granero se descorría para mostrar su mortal contenido. Un cañón antiaéreo también podía ocultarse bajo una supuesta pista de tenis. Y este montón de paja de aspecto inocente no era tan inocente. A pesar de los grandes esfuerzos de los camufladores, los daños en ambos bandos fueron cuantiosos, siendo las ciudades industriales las más castigadas. Probablemente, lo mejor que hicieron los alemanes en cuanto al camuflaje fue camuflar una zona de Hamburgo, su puerto más importante y el cuartel general del servicio de inteligencia. Era una ciudad muy importante para los alemanes y camuflaron el distrito de negocios, de modo que parecía parte del terreno que llegaba de las afueras de Hamburgo. Y ello les funcionó durante una temporada. A medida que fue escalonando la guerra y los bombardeos se fueron haciendo más indiscriminados, Hamburgo quedó arrasada, víctima de la clase de bombardeo a manta ideado para conseguir que un país se rinda. Llegado a este punto, el camuflaje de la ciudad resultaba menos importante que su propia supervivencia. Mientras el camuflaje sirve para ocultar, los señuelos sirven para atraer la atención y el fuego del enemigo. Utilizados de una forma u otra durante siglos, los señuelos o muñecos se reinventaron en la Primera Guerra Mundial. Se hacían señuelos para diversos fines, desde cabezas utilizadas para atraer los disparos de los francotiradores y revelar su posición, hasta falsa artillería. Quizás los señuelos más utilizados y más eficaces eran los falsos tanques. Los falsos tanques aparecieron por primera vez en la Primera Guerra Mundial y eran simplemente lienzos ligeros sobre una estructura de madera que se utilizaban en parte para el adiestramiento, pero también para crear el efecto de un gran grupo de tanques cuando en realidad no había nada, y así confundir al reconocimiento aéreo enemigo. Entre guerras se abandona todo el tema y como siempre hay que reinventarlo en la Segunda Guerra Mundial. Nunca nadie lleva una buena idea de una guerra a otra. Probablemente donde mejor se utilizaron estos señuelos durante la Segunda Guerra Mundial fue en el desierto norafricano. El engaño es el arma de los débiles. Y en Oriente Medio, cuando nos enfrentamos a los italianos en Libia y Etiopía, éramos muy débiles. Cuando Mussolini ordenó la invasión de Egipto en junio de 1940, había 250.000 de tropas italianas en toda África, comparadas con solo 36.000 soldados británicos. En el asedio de Sidi Barrani la diferencia no era tan tremenda, pero los alemanes seguían siendo el doble en número. Estamos en diciembre de 1940 en Egipto, al principio de la gran ofensiva del general Weibel, que acabaría echando a los italianos del norte de África. Su primer combate iba a ser un gran combate de tanques, y para que saliese bien quería algunos falsos tanques, y que así pareciese que había más de los que realmente había. Sin un programa formal para la producción de señuelos en el desierto, encargaron la misión a los ingenieros reales. En una sola noche fabricaron 80 tanques de madera y tela que luego doblaron, cargaron en camiones y enviaron al frente.
Situados en la retaguardia, tras los tanques de verdad, el enemigo nunca pudo ver los señuelos desde el suelo, solo mediante reconocimiento aéreo. Por tanto, no hacía falta que fuesen detallados ni extremadamente precisos. Tenía apenas dos partes. El cuerpo con forma diagonal, más bien como una pastilla de jabón gigante, y luego un marco más pequeño y cuadrado que representaba la torreta e iba encima. A los 3 días del primer asalto, los británicos ya habían hecho prisioneros a 39.000 italianos. Lo que pretendía ser un ataque de solo 5 días se convirtió en una gran ofensiva. Fue nuestra primera victoria de la guerra. Nuestros tanques salieron victoriosos ante los italianos. De hecho, esto acabó con todo el ejército italiano. Y tiene gracia pensar que aquellos señuelos contribuyeron a ello sin haber disparado una sola bala. A medida que fue aumentando el uso de los señuelos, también fue evolucionando su diseño, y para 1944 los señuelos de tela y madera ya habían sido sustituidos en muchos lugares por flotadores más ligeros y baratos. Producidos tanto por Inglaterra como por Estados Unidos en una amplia gama de diseños que cubrían todas las grandes armas, los señuelos hinchables eran muy convincentes. Desde el aire parecían asombrosamente iguales a sus equivalentes de acero. Tenían una forma y un tamaño similares y proyectaban sombras convincentes, el principal método para identificar armas y vehículos en las fotografías aéreas. Incluso desde el suelo podían confundirse con tanques de verdad. Los nuevos señuelos eran preferibles en muchas circunstancias debido a su ligereza y portabilidad. Un tanque inflable podía recogerse en unos minutos y cabía en un paquete del tamaño de un saco de dormir. Había que tener cuidado con no pincharlo, porque un tanque que se desinfla rápidamente no engaña a nadie. Engañar a las personas resultaba más difícil. Según aumentaba el grado de sofisticación del reconocimiento, hubo que tomar medidas adicionales para asegurar cierta credibilidad. No tiene sentido colocar un tanque de tela y madera en mitad de un desierto. Está claro que si pretende simular a un tanque, debe haber unas huellas que lleven hasta su posición. Y si simulas a un grupo de tanques, debe haber todo tipo de huellas. De modo que parte del plan debe contemplar el hacer huellas con un vehículo de verdad antes de colocar los señuelos. Un aparato tirado por un camión dejaba convincentes huellas de tanques, de modo que si alguien inspeccionaba el terreno tanto desde el suelo como con fotografías aéreas, creería que un tanque o un grupo de tanques habían pasado por ahí. Pero el engaño fue aún más allá. Aparte de los efectos visuales, el sonido es importante. El engaño sónico es algo que los Estados Unidos e Inglaterra se especializaron en un momento dado y que consistía en equipar a vehículos normales, camiones de exploración y esas cosas, con unos altavoces enormes que iban por ahí emitiendo ruidos de batalla, ruidos de tanques, rugiendo, en zonas donde no se esperaban algo así. Y parece ser que funcionaba muy bien, sobre todo en los últimos combates de Alemania, donde el enemigo estaba al límite y podías desequilibrarle con un simple sonido, sobre todo por la noche. Te da la impresión de tener un gran destacamento cerca. Parece ser que eso funcionó muy bien. El grado de desarrollo de estos engaños puede apreciarse en estas imágenes recientemente desclasificadas de un programa de adiestramiento de 1943. Aquí se utiliza el engaño sónico junto con señuelos de lanchas de desembarco y soldados inflables para simular un desembarco mientras el verdadero desembarco se lleva a cabo en otra parte. Operando tras una cortina de humo, los barcos emiten por los altavoces el ruido grabado de unos motores. Los barcos realizan 3 pasadas, aumentando el volumen con cada nueva pasada. Luego, sueltan los soldados hinchables en el agua y su balanceo pretende simular a unos soldados que avanzan hacia la orilla. Después de la tercera pasada, las lanchas de desembarco falsas aparecen entre el humo, atrayendo el fuego enemigo, mientras el verdadero desembarco se efectúa a cierta distancia. También se utilizaron falsos paracaidistas para simular asaltos. Llamados Ruperts por los británicos y muñecos por los alemanes, medían como medio metro, pero desde lejos y contra el cielo abierto resultaba imposible saber su escala.
Lanzamos cientos de falsos paracaidistas que al chocar contra el suelo emitían ruidos como de petardos, haciendo que los alemanes creyeran que estábamos lanzando a todo un ejército en esa zona concreta, cuando en realidad estábamos lanzando al verdadero ejército en otra zona distinta por otros motivos. Con el aumento de la producción, el uso de los señuelos pasó de un engaño principalmente táctico a un engaño estratégico. El ejemplo más famoso tuvo lugar durante los preparativos para el día D, cuando se usaron señuelos para simular la concentración de tropas en Berkshire y convencer a los alemanes de que la invasión llegaría por la costa del norte de Francia y no por Normandía. Recuerdo que hacia el 10 de junio de 1944 yo vivía en Chiltern Hills, Inglaterra, y estaba recogiendo setas al amanecer, cuando de repente en un prado cercano vi como el suelo se llenaba de tanques. Parecían emanar del suelo. Así. Había tanques Churchill, había tanques Sherman, toda clase de tanques. Un par de cientos, supongo. Por supuesto, eran los famosos tanques de goma. Era Patton que estaba reuniendo su ejército para hacer el asalto al Pas de Calais a través del Canal de la Mancha. Ambos bandos desplegaron señuelos a gran escala con diferentes grados de éxito. Para 1940 ya era evidente que no bastaba con el camuflaje para proteger a las valiosas fuerzas aéreas británicas, de modo que se fabricaron falsos aeródromos para desviar la atención y las bombas. Se fabricaron dos tipos de falsos aeródromos. Los tipo K estaban destinados a los bombardeos diurnos y a la observación. Desde el aire parecían aeródromos en activo con pistas y aviones hinchables. Sin embargo, los falsos hangares resultaban demasiado costosos para el engaño. Los tipo Q representaban un aeródromo de noche y consistían principalmente en un conjunto de luces fijas y móviles que simulaban la actividad nocturna de un aeródromo. Al avistar a los bombarderos, el verdadero aeródromo quedaba a oscuras y el tipo Q entraba en acción. Muy pronto comprendieron que el grado de sofisticación necesario se estaba poniendo muy caro. Y al mismo tiempo, hay que admitir que los reconocimientos aéreos de los alemanes habían sido muy buenos en los años de entreguerras. Así que tras cierto tiempo, el camuflaje o engaño de los aeródromos remitió un poco. Los señuelos diurnos podían vanagloriarse de pocos éxitos ante la Luftwaffe. Los mapas capturados a los alemanes desvelaron que habían identificado todos los falsos aeródromos menos 3. Sin embargo, los señuelos nocturnos sufrieron más de 350 ataques durante principios de 1941. Entre junio y octubre de 1940, un periodo de intensos bombardeos de la Luftwaffe, los tipo Q recibieron más del doble de ataques que los aeródromos que estaban protegiendo. Inglaterra dispuso una red extremadamente ambiciosa de ciudades señuelo para alejar a la Luftwaffe de ciudades y fábricas verdaderas consideradas como vitales y en peligro. Contrataron a pintores para que hicieran más o menos un tapiz horizontal, de lo que parecía una ciudad industrial, donde se estaban fabricando bombas o aviones o lo que sea. El avión de reconocimiento lo veía y apuntaba sus bombas a lo que en realidad eran prados vacíos. Para aumentar el engaño, se provocaban falsos incendios tras la primera oleada de bombarderos y que así las siguientes oleadas concentrasen su fuego sobre la zona aparentemente castigada por el primer asalto. Todo esto se hacía para hacer creer a los aviones enemigos que estaban atacando un blanco real, cuando en realidad no era así. Pero resulta terriblemente difícil de cuantificar si el que un bombardero no arrase una fábrica es consecuencia de la eficacia del camuflaje o es un reflejo de la ineptitud del bombardero. El engaño naval evolucionó por las mismas líneas que los engaños terrestres durante la primera mitad del siglo XX, pero el mar plantea una serie de problemas únicos en lo que respecta al camuflaje. Los rápidos cambios del tiempo, la luz y las condiciones del mar hacen que resulte prácticamente imposible ocultar un barco con éxito. Los azules pálidos o grises que también se confunden al atardecer pueden delatar aún más al barco cuando cambia la luz. La pintura deslumbrante se probó por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Se suponía que un dibujo irregular y con colores en contraste alteraría la figura familiar de un navío.
La pintura deslumbrante reconocía la imposibilidad de ocultar barcos tan grandes como los acorazados en mar abierto y se concentraba en ensombrecer el curso y la velocidad. Los ingenieros pronto aprendieron a distorsionar las zonas de popa y puente de mando, ya que son vitales para calcular el curso de un barco y que el color no debía cambiar en un punto de importancia estructural. Diagonales, rayas y curvas resultaban las formas más eficaces en esta clase de camuflaje. Si nos fijamos en los asombrosos diseños de los grandes barcos, es algo barroco. Pinturas deslumbrantes, con blancos, negros, grises, a veces verdes, a veces rosas y azules. El objetivo era descomponer la figura del barco, no hacerlo desaparecer, ya que los acorazados son demasiado grandes para eso, sino descomponer el diseño y que el piloto de un cazabombardero que le lanza un torpedo no pueda calcular bien el punto vulnerable del barco o mandar el torpedo justo a donde querían. El almirantazgo se mostró un poco reacio a la pintura deslumbrante. Muchos oficiales decían que los barcos parecían sucios. Aún así, algunos marineros creían que la curiosa pintura traía buena suerte al barco. Había un gran debate sobre la eficacia de estos trucos de camuflaje. Y en general los inventores de cada truco sostenían que el suyo era el mejor. Al menos sí se puede decir que hacía que la gente se sintiese mejor y más segura. Por lo tanto, era algo bueno. A medida que se acercaba la guerra a finales de los años 30, se intentó transformar el camuflaje naval de un arte a una ciencia. Se llevaron a cabo considerables investigaciones sobre la naturaleza del color y sobre qué color o combinación de colores podían hacer menos visible a un barco bajo una luz variable. La Marina Real, normalmente muy formal, no era ajena a algunos experimentos sorprendentes. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real Británica pintó a todas sus patrulleras rápidas, sus MTB y MGB, con un tono rosa. Cuando se lo comunicaron al almirantazgo, dijeron que era una idea ridícula, puesto que si es en el mar, debería ser gris. Este color tan poco convencional fue idea del almirante Louis Mountbatten, por aquel entonces al mando de la quinta flotilla de destructores y que ahora lleva su nombre. Bajo ciertas condiciones de luz, el rosa de Mountbatten funcionaba, pero bajo otras condiciones los barcos resaltaban como si estuviesen totalmente iluminados. Claro que la pintura y el camuflaje no eran los únicos engaños náuticos. Se izaban banderas falsas para persuadir al enemigo de que el barco era de distinta nacionalidad. Esa era una táctica legítima de acuerdo a las reglas del combate, siempre que el barco izase su verdadera bandera al estallar las hostilidades. Otros trucos no eran tan legítimos. El uso de barcos hospitales es un ejemplo. Según las reglas, un barco hospital debía estar marcado de cierta forma. Generalmente van pintados todo de blanco, llevan unas cruces rojas enormes en el costado, con una banda verde a lo largo del casco y avanzan completamente iluminados por la noche. No se les permite llevar ningún aparato de comunicación a bordo excepto aquellos necesarios para una navegación segura y no se les permite transportar tropas beligerantes. Las personas que pueden ir a bordo son la tripulación, el equipo médico y los pacientes. Pero todos los bandos han utilizado los barcos hospitales para fines muy sucios. Las desafortunadas consecuencias de tales tácticas eran que algunos barcos hospitales reales, en legítimas misiones de socorro, recibían ataques ocasionales. Se emplearon señuelos náuticos de muchos tipos para una amplia gama de propósitos. En África, Jasper Maskelyne, un mago británico a cargo de camuflaje de campo, trabajaba también en el sector de los señuelos náuticos. Uno de los problemas que tenían los británicos es que no tenían ningún barco o tenían muy pocos barcos. Y lo que consiguió hacer Maskelyne fue crear buques de guerra con madera balsa, con tela. Eran auténticos señuelos, pero desde el aire parecían reales.
Si se mantenía la perspectiva, si proyectaba bien las sombras, resultaba muy difícil saber desde el aire qué estaba pasando. Una de las cosas que ayudó a Maskelyne fue que los propios barcos de guerra llevaban camuflaje. Lo que hacía Maskelyne era fabricar uno de sus señuelos con un camuflaje muy escaso para que las misiones de reconocimiento aéreo alemanas creyeran haber descubierto algo que los ingleses intentaban ocultar. Pero no todos los señuelos eran tan benignos. El barco Q británico y los asaltantes alemanes eran ejemplos de señuelos armados. Utilizados principalmente durante la Primera Guerra Mundial, ambos eran barcos mercantes con armamento, cañones y a veces torpedos ocultos tras las cortinas. Usaban banderas y señales de socorro para atraer a los barcos comerciales y hundirlos. Si bien solo se utilizaron de forma esporádica, gozaron de un éxito considerable. Sin embargo, el barco Q, diseñado como arma contra los submarinos, no tuvo un historial tan brillante. Estos barcos llevaban dos tripulaciones. La primera, conocida como tripulación del miedo, abandonaba la nave al salir el submarino a la superficie. Cuando éste se acercaba para apresar el barco o para hundirlo a corta distancia con el cañón de cubierta, la segunda tripulación bajaba las persianas y abría fuego. Se botaron más de 100 barcos Q durante la Primera Guerra Mundial. 30 resultaron hundidos a cambio de 11 submarinos, de modo que no tuvieron un gran éxito en lo que a cifras se refiere. Cuando los alemanes por fin adoptaron una guerra submarina sin restricciones, en enero de 1917, y empezaron a hundir todo barco a la vista sin molestarse en salir a la superficie y averiguar la naturaleza del cargamento, el concepto del barco Q quedó totalmente muerto. El barco Q resurgiría en la Segunda Guerra Mundial con resultados igualmente decepcionantes. De las 6 naves botadas, 2 fueron hundidas y las otras 4 fueron retiradas sin una sola victoria. La esencia del engaño, ya sea militar o de cualquier otro tipo, es la información falsa, la manipulación deliberada de verdades, medias verdades y mentiras para lograr una ventaja táctica, estratégica o psicológica sobre tu oponente. Ello puede hacerse de muchas formas, a escala masiva o individual, pero el resultado de una información falsa bien elaborada y bien situada es siempre el mismo: confusión, decisiones equivocadas y errores. La información falsa y la guerra psicológica tienen muchos usos. Puedes utilizarla para hundir la moral de las tropas o las poblaciones enemigas. Puedes utilizarla para convencer a los mandos de que vas a atacar en un escenario táctico distinto. Puedes utilizarlo de forma estratégica o táctica. Básicamente no tiene límites. No creo que nadie haya pensado realmente en hasta dónde se puede llegar con la información falsa. Quizás la técnica más elemental para distribuir información falsa durante la Segunda Guerra Mundial fue el uso de panfletos. Podían colocarse dentro de balas especiales que luego eran disparadas sobre las líneas enemigas, o cuando era necesaria una mayor penetración en territorio enemigo, se lanzaban desde un avión. Bajo el nombre de bombas de propaganda, ambos bandos usaron con gran frecuencia los panfletos, logrando bastante eficacia a la hora de propagar la información falsa a los civiles y a los soldados. Yo trabajaba en un periódico que se llamaba Nachrichten für die Truppe, el periódico de las tropas, y simulaba estar editado en Berlín para las tropas germanas destinadas en Francia. Lo preparábamos en las prensas de Luton cada día. Los metíamos en los bombarderos americanos y estos los lanzaban con bombas especiales sobre los alemanes todas las mañanas, a las 6 de la mañana, a tiempo para el desayuno. Se sabía que los servicios de inteligencia germanos estudiaban regularmente los medios civiles, prensa y radio en busca de cualquier pista sobre la situación de Inglaterra, de modo que las publicaciones se manipulaban para dar una imagen a menudo muy distinta a la realidad. Los periódicos entraban en los planes de engaño muy a menudo, como informar de sucesos inexistentes en un ejército inexistente, competiciones deportivas inexistentes, aventuras amorosas entre soldados y civiles inexistentes. Cooperaban porque la idea británica de la censura no era solo no publicar una cosa, sino pasar a la acción, publicar cosas que contribuyesen al esfuerzo de la guerra.
Formaban parte del esfuerzo de la guerra y cooperaron mucho tanto en la no divulgación de cosas que los británicos no querían divulgar, como en la publicación de cosas que los maestros del engaño ingleses querían publicar. Con la llegada de las comunicaciones inalámbricas, la radio pudo usarse con tanta facilidad como las formas tradicionales de la propaganda, pero con la posibilidad de llegar a un público mucho mayor. Ambos bandos utilizaron la radio para lanzar su propaganda. Radio Deutschland era un montaje británico que simulaba las emisiones clandestinas de un grupo de resistencia alemán. Radio Deutschland emitía mentiras a las tropas alemanas. Hablaba de movimientos de tropas que no eran ciertos. Hablaba de la moral en Alemania, que de todas formas estaba baja, pero ellos lo ponían aún peor. Confundían al soldado medio alemán. Los aliados supieron del éxito del engaño cuando el curso de la guerra cambió y aumentó el número de soldados alemanes capturados. Los prisioneros alemanes les decían a sus captores para sumar puntos: yo fui miembro clandestino de Radio Deutschland. Los germanos creían que realmente existía un grupo de resistencia alemana, y los que interrogaban a los presos también lo creían. Ese es otro elemento del engaño. A veces tus propios hombres no saben que hay un plan de engaño en marcha. De hecho, el plan de engaño funciona mucho mejor si la gente actúa como si fuese real. La radio se había convertido también en el principal medio de comunicación de la Segunda Guerra Mundial. Todos los mensajes, por insignificantes que fuesen, podían revelar datos importantes en manos de un agente de inteligencia astuto. En realidad, se podía conseguir buena información escuchando el tráfico radiofónico del enemigo. Por tanto, era muy razonable que, como consecuencia de esa realidad, también el engaño pudiese ser de utilidad. Si escuchabas un tráfico de radio concreto para saber movimientos de tanques o movimientos de tropas, ¿por qué no empezar a falsear esa misma clase de tráfico? La radio militar se convirtió no solo en un medio de comunicar información, sino también en un medio de divulgar información falsa. Para burlar a los alemanes, los aliados enviaban mensajes falsos en distintas zonas, ya que no solo querían que interceptasen los mensajes, sino que con el direccionamiento radiofónico podían guiar la transmisión. Los aliados sabían perfectamente que los alemanes estaban escuchando este material y sabían dónde se lo estaban interceptando. Por eso, intentaban aumentar el tráfico para simular que se acercaban más tropas, aunque no fuese cierto. A lo largo de la guerra, pocas fueron las operaciones de engaño en las que no tomasen parte las señales de radio. Incluso tuvieron un pequeño papel en uno de los ejemplos más conocidos y más creativos de la información falsa de la Segunda Guerra Mundial. Carne picada fue una operación para engañar al alto mando alemán sobre la inminente invasión de Sicilia en el verano de 1943. La primera pieza del rompecabezas fue un cadáver adquirido a un patólogo londinense. El cadáver de un hombre que luego fue identificado como alguien que simplemente había muerto en un hospital de Inglaterra. Le dieron el nombre de Mayor William Martin y le colocaron encima sus papeles de identificación, así como minucias de la vida cotidiana. Entradas para el teatro, la foto de una novia y una carta de un banco que informaba al Mayor Martin de que su cuenta estaba en números rojos. Llevaba un maletín de los que suelen usarse para llevar documentos confidenciales esposado a la muñeca, como era costumbre en los mensajeros de alto nivel en aquella época. En el maletín había varios documentos, incluida una carta dirigida al general británico Harold Alexander, en la que se decía que los aliados invadirían Grecia y Sardinia y que la invasión de Sicilia era solo un montaje. Se informó por radio de que un avión de la Royal Air Force se había estrellado con varios pasajeros en el Mediterráneo. Subieron el cadáver a bordo de un submarino de la Marina Real. Este llega junto a la costa de España, sube a la superficie y tira el cadáver por la borda.
España, pese a ser neutral, mantenía estrechos lazos con Alemania, y los británicos imaginaron que el descubrimiento del cadáver de un oficial británico sería comunicado a los nazis. En la mañana del 30 de abril de 1943, las olas dejaron el cadáver sobre las playas de Huelva, donde unos pescadores lo encontraron. Las autoridades españolas abrieron el maletín y fotografiaron el contenido. El agregado naval británico en Madrid no conocía el plan, y cuando las autoridades españolas de Huelva le informaron del descubrimiento del cadáver, hizo la comunicación de rutina a Londres para decir que habían encontrado el cadáver del mayor Martin. De inmediato llegó un telegrama cargado de pánico desde Londres. ¿Dónde está el maletín? ¿Quién tiene el maletín? Consígalo. El maletín contiene documentos vitales. El cadáver fue entregado a las autoridades británicas y recibió sepultura, pero la falsa información tuvo una vida mucho más larga. Las fotocopias llegaron a manos de los espías alemanes en España y estos las enviaron al alto mando germano en Berlín. El 12 de mayo se dio la orden de retirar tropas alemanas de Sicilia para reforzar Grecia y los Balcanes. Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron el 12 de julio, solo quedaban 2 divisiones alemanas para ayudar a los italianos a defender Sicilia. Si bien nadie cree que la operación Carne Picada fue la única responsable del cambio de ubicación de las fuerzas nazis en el Mediterráneo, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que sí contribuyó a ello. Aún así, no todos están convencidos del éxito de la operación. Así es la historia de la operación Carne Picada y los que estuvieron involucrados y los escritores que han escrito sobre ella la han convertido en una historia de gran éxito. Se trató solo de una maniobra de engaño por la que los alemanes esperarían a los aliados en los estados balcánicos, sin saber que el ataque empezaría por Sicilia. Puede que en los niveles bajos de la defensa se lo creyesen, pero las decisiones se tomaron a un nivel mucho más alto. Y el caso Carne Picada nunca llegó a desempeñar un papel importante. En la Segunda Guerra Mundial, todas las grandes potencias edificaron o ampliaron sus organizaciones para recabar y analizar la información. Un buen servicio de inteligencia es vital para cualquier plan de engaño. En primer lugar, pongámoslo así sencillamente. Es bueno saber lo que teme el enemigo. Pero el rastreo de información no termina donde empieza el engaño. En segundo lugar, cómo no, si no tienes un buen servicio de inteligencia, no puedes saber si tu plan funciona. Tienes que asegurarte por las reacciones del enemigo lo que opina de tu engaño. Si no se mueve nada, ya puedes ponerte a pensar para intentar otra cosa. Había incontables formas de recabar información durante la guerra. Fotografías aéreas, comunicaciones interceptadas, documentos capturados, prisioneros de guerra y, cómo no, el espionaje. Fue la confianza de los alemanes en su espionaje y el talento británico a la hora de interceptar y descodificar las comunicaciones por radio lo que dio origen a quizás el mejor ejemplo de una buena contribución del servicio de inteligencia a un engaño con éxito en la Segunda Guerra Mundial. El plan de la doble cruz era el programa británico para ofrecer falsa información a los agentes germanos por medio de agentes dobles. A principios de 1942, los ingleses interceptaban y descodificaban más de 39.000 transmisiones secretas al mes. Entre la información recabada se encontraban las identidades y posiciones de casi todos los agentes alemanes enviados a Inglaterra. Estaban sentados en el suelo esperando a que el alemán aterrizase y le daban a la gente una opción muy sencilla. O te colgamos por espía o trabajas para nosotros. El siguiente paso en la formación de un agente doble era que ganase credibilidad ante los ojos de sus supervisores alemanes.
Les daban lo que se llama alimento para pollos. En otras palabras, información que tiene cierto valor, aunque muy limitado, de modo que pudiesen cotejarla y que resultase absolutamente correcta. Luego, la siguiente información era una información completamente falsa, pero se la creían porque el alimento para pollos inicial había sido correcto. Fue este cuidadoso equilibrio entre información real y falsa lo que mantuvo el sistema de la doble cruz en secreto y en funcionamiento durante toda la guerra. Aparte de los agentes alemanes obligados a cooperar, varios agentes independientes también pasaban falsa información a los alemanes en nombre de los británicos. Fue uno de esos agentes dobles el que llevó a cabo uno de los mayores engaños de la guerra. Su verdadero nombre era Pujol y su nombre clave era Garbo. Había estado pasando a los alemanes información buena con ayuda de los británicos, claro, e información falsa. Pero los germanos llegaron a creer por completo en ese tal Garbo. Sobre todo porque en la misma mañana de la invasión, aunque demasiado tarde para poder emprender alguna acción, les dijo que el ataque era inminente. Garbo siguió transmitiendo mensajes en los días cruciales tras el desembarco. Lo que hizo fue esperar a que Hitler diese la orden de enviar a las reservas de Panzers a Normandía. En ese momento, Garbo envió quizás uno de los mensajes más importantes de la guerra, por el cual comunicaba que habían confirmado que lo de Normandía era un engaño, que la verdadera invasión tendría lugar muy pronto en Pas-de-Calais, bajo el mando de Patton, y que no enviasen a todas las unidades a Normandía. Al recibir el mensaje de Garbo, Hitler se quedó parado, no sabía muy bien qué hacer. Luego canceló la orden y mantuvo a su ejército en Pas-de-Calais inutilizado, inmóvil. Y así dividió a sus fuerzas en dos mitades, lo cual fue un fatídico error por su parte, ya que perdió la guerra en aquel instante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, las herramientas del engaño militar han seguido evolucionando, como así lo dicta la tecnología. Los engaños empiezan a cobrar mayor importancia según nos adentramos en las nuevas tecnologías del siglo XX. Cuando ocultaban un ejército en el siglo XVIII, se podía ver desde kilómetros de distancia, pero cuando empiezas a hablar del ojo que todo lo ve en el reconocimiento aéreo, cuando empiezas a hablar de escuchas por radio, comunicaciones, tienes que empezar a pensar en cómo utilizar estas nuevas facetas de la tecnología para engaños tanto ofensivos como defensivos. El camuflaje, que en la Segunda Guerra Mundial solo tenía que engañar al ojo humano o a la cámara, ahora debe engañar al radar, así como a los sistemas de rayos infrarrojos y de imágenes térmicas. En lo que respecta a la guerra moderna, el camuflaje también afecta a medidas como el control de emisiones, el uso cuidadoso de la radio y el radar, para no delatar la posición de tu nave a otro barco que tenga equipos de seguimiento electrónico. Los avances del reconocimiento han hecho que el uso de los señuelos resulte extremadamente difícil y casi obsoleto. Si bien a veces los viejos trucos siguen funcionando, como aprendieron los británicos en la operación Tormenta del Desierto. Uno de los ridículos más graves en la guerra fue que uno de los escuadrones antitanques del ejército británico creía haber eliminado 14 blancos que supuestamente eran transportes personales y tanques T-72. Uno de los cañoneros dijo: "Esto es como tirar a un señuelo". Y de repente, el comandante comprendió que, en efecto, era un señuelo. Habían lanzado 14 misiles contra aquellos señuelos, lo cual demuestra que incluso en la era moderna puedes burlar a uno de los mejores ejércitos del mundo. La vigilancia aérea ganó en alcance y velocidad, dando paso al reconocimiento vía satélite. La falsa información, herramienta principal de un pequeño grupo de maestros del engaño en la Segunda Guerra Mundial, ha sido afilada hasta cortar como una cuchilla durante décadas de Guerra Fría. Ahora los medios de comunicación la diseminan ante un mundo que observa ansioso la pantalla de televisión.
Para darle un ejemplo, en la Guerra del Golfo, un importante centro de operaciones en Bagdad tenía un refugio antiaéreo encima. El servicio de inteligencia aliado identificó el centro de operaciones y fue uno de los blancos bombardeados. En ese bombardeo murieron docenas de personas dentro del refugio. Los iraquíes publicaron inmediatamente un boletín con las bajas del lugar y los medios internacionales se tragaron esa falsa información, ya que los aliados fueron incapaces de demostrar hasta después de la guerra que se trataba de un importante centro de comunicaciones. Las organizaciones de inteligencia que nacieron o maduraron durante la Segunda Guerra Mundial han crecido y prosperado. Han recabado y analizado enormes cantidades de datos sobre sus enemigos, así como sobre sus aliados, y han guardado sus propios secretos con el mayor de los rigores. Los datos sobre factores sociales, económicos, políticos e industriales se amasan y se escudriñan como añadido a la información militar. Puesto que lo que se confirmó en las playas, los campos de batalla y las salas de planificación de la Segunda Guerra Mundial fue que la guerra no es solo una cuestión de armas y hombres. La victoria puede radicar tanto en la sorpresa como en la preparación. Y al final, no hay nada más importante que los secretos que guardas y las mentiras que cuentas.